Escuche esta lectura de la Biblia. Es la segunda parte del versículo primero del capítulo 3 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Usted ya sabe, mi hermano, que es el mensaje que el Espíritu Santo da a la iglesia de Sardis, a quien también se le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Piense usted en esta hora, mi hermano, en que hay muertos vencedores. Tal vez lo más absurdo que se ha escuchado, que haya muertos vencedores. Bueno, la iglesia de Sardis es una iglesia pacífica, es una iglesia sin problemas. ¿Qué diríamos? Una iglesia sin preocupaciones, una iglesia sin persecuciones, sin falsos maestros. Una iglesia que no es atacada por espíritus de maldad, que no es atacada ni por espíritus de Balaam, ni por espíritus de Jezabel. Todo está en paz, pero está tan así en paz que es como en los cementerios. También diríamos que ni el diablo se ocupa de ella. Cuando alguien se muere, es muy común que se diga: descansa en paz, fulano de tal. Bueno, la iglesia de Sardis es identificada por el Señor y se le dice: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero hay algo aquí, mi hermano, mi hermana, muy importante. Hay algo en la palabra de Dios. Los muertos pueden escuchar y obedecer a Dios, porque para Él, para Dios, los muertos solo están dormidos, y solo por su palabra pueden despertarse. Dice la Biblia: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Esto nos sigue diciendo, mi hermano, mi hermana, que para Dios no hay nada oculto. Él conoce las obras de cada uno. No hay nada que se pueda esconder. Él sabe que la iglesia de Sardis es una iglesia que puede levantarse. Él sabe que la iglesia, su iglesia, es verdaderamente iglesia. Aquí se denota que hay quienes tienen apariencia. Al escribir el mensaje a la iglesia de Sardis, Dios quiere que sepamos en todos los tiempos que la iglesia del Señor es una iglesia viva. Y Él quiere que sepamos a través de la iglesia de Sardis que hay apariencia de iglesia, que muchos se conforman con el nombre. Dice la Biblia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo creo, mi hermano, mi hermana, que Dios siempre dice algo muy importante. Todavía hay muchos en el mundo que se conforman con el nombre de su iglesia. Y el nombre de su iglesia no lo cambian por nada. De tal manera que si no es ese nombre, no pueden hacer nada. Bueno, Dios
el Señor a través de su palabra nos dice por el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia de Sardis. Tienes nombre de iglesia, pero hay una ventaja. Dios no está diciendo aquí, no hay remedio para la iglesia en las circunstancias en que se encuentre. Él llama a despertarse y dice: sé vigilante. ¿Cómo puede un muerto vigilar? A veces la palabra de Dios se nos presenta absurda. Sé vigilante. ¿Por qué lo dice? Para nosotros en nuestro razonamiento es algo absurdo. A nadie se le ocurrirá ir al panteón, al cementerio, y hablarle a un muerto y decirle: vigila, sé vigilante. No. ¿Pero por qué lo dice el Señor así? Bueno, ya sabemos, para Jesús los muertos solo están dormidos. ¿Recuerdan ustedes que cuando se le dijo a Jesús de la muerte de Lázaro, Jesús solo dijo: Lázaro está dormido, mas yo voy a despertarlo? A todos se les hacía absurdo porque el razonamiento humano es así. Muchas veces no podemos entender la palabra de Dios. Creemos que esta tiene limitaciones, que está limitada al razonamiento humano, pero no es así. La Biblia dice aquí entonces que los muertos escuchan la voz de Dios. Y la iglesia del Señor es esa iglesia de gente que ha despertado. Hermano, al considerar esto, la Biblia nos está diciendo que el hecho de que usted y yo seamos parte de la iglesia del Señor es porque como gente despierta podemos reconocer nuestras fallas y nuestras imperfecciones. Por esto es que Dios llama con urgencia a un cambio. A la iglesia de Sardis se le está llamando al arrepentimiento, porque es necesario que la iglesia del Señor sea esa iglesia de gente despierta. El mensaje de la iglesia no es una casualidad. Dios dice: aún cuando estás muerto, tienes la posibilidad de vivir mediante el arrepentimiento. Esto, mi hermano, en esta tarde nos parece lo más absurdo si pensamos en términos físicos. Es la iglesia que está en una condición de muerte, que es desafiada, y es desafiada a velar, y la exhorta, y le dice: si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Vendré cuando tú no me estás esperando. Sé vigilante. Por esto el Señor Jesús sigue enseñando y dice: velad y orad. Otra vez la palabra del Señor en el tiempo de los apóstoles está exhortando a velar, a estar firmes, a tener fe, a no olvidarse de todo lo que ha recibido, de todo lo que ha oído, porque por el oír de la palabra viene la fe. Porque son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y es que la palabra de Dios tiene solución para todos los problemas de la vida, mi hermano. Diríamos: es que los muertos no tienen problemas. Mire, piensen esto. Si en una iglesia, así como en alguna familia, en algún grupo de personas no hay problemas, esto es porque seguramente está muerta. El mensaje aquí es para que nosotros podamos entender todos los días que Dios quiere ver en nosotros vida. Se escribe el mensaje a la iglesia de Sardis y le dice el Señor: conozco tus obras,
tiene todo al descubierto, para Él no hay nada oculto. Dice la Biblia, tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. O sea, que hay tanta perfección en el conocimiento de Dios que no hay absolutamente nada que quede oculto. Hay un consuelo aquí en este mensaje para esa iglesia, la iglesia de Sardis. Mire usted, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Esas pocas personas son dignas de andar conmigo. Para Dios, lo poco es suficiente para que se hagan grandes cosas. Dios no espera multitudes para manifestar su grandeza. Tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Mira, hermano, esta palabra está tremenda. El mensaje a la iglesia de Sardis es un mensaje que contiene verdades de actualidad para todos los tiempos. Y sobre todo, Dios el Señor quiere que hoy, en este tiempo de nuestra existencia, se levante ese poco número de personas vigilantes. Dice la Biblia que no han manchado sus vestiduras, y algo muy importante, que son dignas de andar conmigo. Bueno, hay algo digno, o sea que hay situaciones en que muchas personas andan con el Señor o siguen al Señor indignamente. Pero Dios dice, hay pocas personas que son dignas de andar conmigo y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Qué es esto? Usted dice blanco, bueno, pues tengo varias camisas blancas, tengo ropa de color blanco, pues nada más me la pongo y ya. Cada palabra en la Biblia tiene su significado. Y lo blanco es símbolo de victoria. Es un símbolo de paz. Es símbolo de pureza y es símbolo de alegría. O sea, que las personas dignas de andar con el Señor son personas alegres, victoriosas, llenas de paz y llenas de pureza. Son esas personas que caminan con Dios mientras viven aquí en la tierra y que son dignos de caminar con Él después de la muerte física, o sea, mientras existe y después de la existencia. Siempre las promesas de Dios son muy llamativas. Dice esta promesa: será vestido de vestiduras blancas. Tomará la misma posición de aquellos que no mancharon sus vestiduras. Y algo más que me llama la atención en esta tarde, dice que su nombre no será borrado del libro de la vida. Esto también es preocupante a la vez. O sea que algunos nombres Dios decide borrarlos. Pero cuando la iglesia recibe su palabra y está de acuerdo en practicarla, dice Dios, además de que será vestido de vestiduras blancas, símbolo de victoria, símbolo de alegría, de pureza y de paz, entonces también su nombre no será borrado del libro de la vida. En el libro de Apocalipsis también encontramos un mensaje que dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El nombre inscrito en el libro de la vida significa ser ciudadano del reino de Dios. Tendríamos que investigar eso de alguna forma. Mire, cuando se levantan los censos en los países, su nombre va a ser localizado en algún libro de este país, hasta señalando el lugar donde nació, el día, la hora en que nació
y hasta quién fue el partero que lo trajo al mundo. Hay toda esa identificación. Pero en los tiempos de Jesús, como en el tiempo en que vivimos, los ciudadanos estaban anotados en un libro. Pero había una ley que si alguno de estos ciudadanos cometía un crimen, su nombre era borrado de aquel libro. En este sentido, la palabra de Dios dice que Dios tiene control de todas las cosas, que sus libros son fieles, pero que aquellos aún estando muertos oyen la palabra de Dios, se levantan para hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, las promesas de Dios se cumplen. Para Dios no hay muertos. Para Dios solamente hay dormidos. Por esto la palabra de Dios es velad y orad. Velad, estad firmes en la fe. A mí me parece interesante que Dios llame a la iglesia de Sardis sabiendo que está muerta, porque solamente tiene el nombre de iglesia y dice no tiene ningún problema. Claro, no tienen problemas. Cuando alguien presume y dice en mi iglesia no hay ningún problema, cuidado, pueden estar muertos, porque solamente en los cementerios hay descanso y paz. Pero mire, siempre que hay un grupo de personas, sea una familia, sea lo que sea, se va a encontrar con problemas que se pueden solucionar. La grandeza de Dios nos dice, mi hermano, que siempre hay para Dios solución. Dios quiere despertar aún a su iglesia, porque la representación aquí de la iglesia a través del mensaje a Sardis es que muchas veces puede estar muerta, pero no es el fin de las esperanzas, porque los muertos escuchan la voz de Dios. Dice el Señor, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Daré a conocer tu nombre en la eternidad. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también, dice el Señor, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto a mí en cierta forma también me preocupa. Si yo confieso aquí delante de los hombres, si doy a conocer aquí la grandeza y el poder de Dios, dice el Señor, yo te voy también a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios es fiel y siempre será fiel a todos los que le sean fiel a Él. Las circunstancias que envolvían a la iglesia de Sardis se repiten a través de la historia. Pero ya se decía desde el principio, no son las circunstancias las que determinan lo que soy, es que el Señor de la iglesia es el mismo en todos los tiempos. El mismo Señor que habló a Lázaro es el mismo que habla hoy, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a la palabra de Dios, los muertos oyen. Cuando pienso en el mensaje del Señor del sembrador, la tierra representa a los diferentes grupos de personas y todos oyen la palabra de Dios. Los que fueron sembrados en el camino oyen. Los que fueron sembrados entre espinos también oyen. Los que fueron sembrados en pedregales también oyen. O sea que todos oyen. Por esto, mi hermano, la palabra de Dios es sobre todo, porque es oída aún por los muertos. Y en el aspecto espiritual,
La muerte no significa que ya se acabó todo, que no hay solución. Esta es una gran bendición. Dios habla y su palabra tiene que ser oída. Habla hoy para que todos oigan su palabra, se levanten y reciban las promesas que Dios tiene preparadas para los vencedores. No aquel que es vencido por las circunstancias que lo rodean, sino al que venciere a pesar de las circunstancias. Ya hemos dicho en muchas ocasiones, ninguna promesa de Dios es de gratis. Siempre hay una condición o varias condiciones. Y aquí la condición es vencer. Mi hermano, mi hermana, su nombre puede ser imborrable en el libro de la vida si a partir de hoy se pone en una situación de alerta, velando y orando. Si a partir de hoy, como toda persona despierta, reconoce sus fallas. Y en esta tarde hemos venido aquí precisamente para que a través de esta palabra le digamos al Señor: yo sé que tú conoces mis obras, y sé también que las circunstancias me han presentado en ocasiones como muerto, pero he escuchado tu palabra. He oído tu voz que me dice: despiértate. Tienes cosas que son rescatables. Tal vez mis obras no son perfectas, pero al escuchar tu palabra, Señor, sé que tienes para mí grandes promesas. Y aunque sean pocas las cosas que se pueden rescatar, de eso poco, yo sé que tú vas a hacer grandezas. Y pensando en esto, mi hermano, y estando seguros de esta palabra, yo le voy a invitar en esta hora para que, poniéndose de pie, le diga al Señor: lo poco rescatable que puede haber en mí es suficiente para que haya grandezas a través de mi vida. O dele un aplauso al Señor por toda su grandeza. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Con este aplauso le decimos al Señor: Señor, confío, creo en tu palabra y me levanto en tu nombre, Jesús.